Good night and welcome a new transmission of the Virtual Book Fair of the United Kingdom. Today, I am the honor to present from United States, Rafael Roura Olvera, and he's going to talk about May 5th, Uniting Two Nations. Thank you so much, Rafael, for being with us. So go ahead, Libertad. Thank you so much, Mario Sprague. He is in Peru. I really appreciate your help. You are an angel for us, helping with all technical problems in backstage. Good morning, good afternoon, good evening all around the world. Especially, thank you so much, United Kingdom, because you open your homes, the doors of your houses and your life to share with us your artists, your culture, your people, and at the same time, we do the same with you and with the rest of the continent. Thank you so much for our guest. Today's we have a special guest. Tomorrow here in United States, we celebrate May 5th, and it's a Mexican celebration here in the United States. And tomorrow, unfortunately, our guest, he cannot be with us because he is working. He's going to be working and he's going to be busy. But today he has this topic, very important topic for us. The presentation is going to be in Spanish because we have many followers in Spanish, and I appreciate that you understand the situation, but we have many interviews in English too. Ok, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en esta transmisión. Voy a ser muy breve, voy a presentar rápidamente a nuestro invitado. Es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy y es el 5 de mayo, una celebración en los Estados Unidos, que esta presentación es titulada Uniendo a dos naciones. Bueno, Rafael Roura Olvera es licenciado en Historia, egresado de la UNAM. UNAM es una universidad en la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, está en muchas partes. Participó en la revista Buen Viaje, en la revista Crónicas y Leyendas, trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y como investigador y guía. Perdonen, es la premura, es el tiempo que veníamos un poquito retrasados, ya, me tengo que relajar. Colaboró en el Palacio Nacional de la Ciudad de México durante la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y es director de México y su Historia, una empresa dedicada a la promoción y difusión cultural del patrimonio de México. Bueno, bienvenido Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Una disculpa aquí por las demoras técnicas que tuvimos para ingresar. Tranquilo, a todos nos pasa. Aquí estamos, digo, es a lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? Con esta nueva normalidad en la que estamos viviendo precisamente. Pero bueno, estamos aquí para hablar del 5 de mayo, como tú lo comentaste. Lo vamos a hacer en español. Cualquier pregunta si tienen en inglés, adelante, también lo podemos hacer. 5 de mayo, como tú lo comentaste. Ajá, pero... Perdona, se coló un sonido aquí. Sí, no te preocupes. Y vamos a comenzar. Aquí lo que vemos, ¿sí ven la presentación? Disculpen, sí se ve la presentación, ¿verdad, Libertad? Sí, se ve perfecta. Muy bonita tu gráfica, muy linda. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. El 5 de mayo es celebrado en México y en Estados Unidos, pero ¿qué pasó el 5 de mayo? Vamos a tener que regresar a 1862 para conocer las razones de la batalla de Puebla, una de las tantas batallas que hubo durante la intervención francesa, pero vamos a ver por qué pasa esto, por qué se da la batalla y por qué se celebra en Estados Unidos. Entonces, la siguiente imagen vemos a Benito Juárez, presidente de México en aquella época, 1861, 1862, y nos tenemos que instalar en el año de 1861 porque el gobierno de Juárez va a suspender el pago que se tenía con las potencias extranjeras. Estamos hablando de España, Francia e Inglaterra. ¿Por qué se va a suspender el pago de todas estas relaciones que habían tenido a partir de 1821, que México se hace independiente? Bueno, porque México había estado en guerras internas, había estado en pugnas internas y no había tenido el capital para poder subsanar estos gastos. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, México debía 80 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma. A Inglaterra se les debía 69 millones, a España se le debían 9 millones y a Francia solamente 2 millones, ¿ok? Como el gobierno de Benito Juárez va a suspender los pagos, tanto España, Francia e Inglaterra
van a hablar y se van a poner de acuerdo para hacer la Convención de Londres. Aquí ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo entra la relación México, Francia, España e Inglaterra. ¿Por qué se va a dar esta unión entre los países europeos? Bueno, porque necesitaban saber si se les iba a pagar o no. Y van a hablar con los representantes del gobierno de México. De hecho, van a mandar tropas que van a llegar a Veracruz. Las tres potencias europeas van a mandar estas tropas que van a llegar en barco. Se van a instaurar en el puerto de Veracruz y ahí se van a quedar diciéndole a México, o nos pagas o nosotros invadimos. Okay. El gobierno de Juárez cancela la suspensión de pagos, manda a representantes a Veracruz para que hablen con estas tres potencias, con los representantes de estas tres potencias, y se llegan a unos acuerdos que son las preliminares de la Soledad. El único que no acepta es Francia. Pero aquí viene lo interesante, ¿por qué Francia no va a aceptar? México acababa de pasar una guerra interna entre conservadores y liberales, que eran dos formas de pensar y de gobernar. Ganan los liberales encabezados por Benito Juárez. Así que los conservadores salen y van a buscar una monarquía. Van a buscar una monarquía que quiera reinar en México y llegan con Francia. Hablan con Napoleón III, que va a convencer a Maximiliano de Habsburgo para que venga a gobernar, diciendo que la mayoría de la población en México quería de nueva cuenta un imperio, cosa que no era verdad, no la mayoría de la población. Estábamos en un 50-50, 40-60 de la aceptación de la gente. Entonces los franceses llegan con el pretexto de poder entrar a México y conquistarlos, a quitar el gobierno de Juárez. Porque si se dan cuenta, son solo 2 millones lo que se le debía a Francia. Nada cercano a lo que tenía con Inglaterra. Bueno, ese es el antecedente que tenemos para la guerra, la segunda intervención francesa y la guerra de Puebla. Aquí ustedes ven un álbum de guerra que fue hecho 3 años después de estas batallas. Vean aquí, tenemos la acción en las cumbres de Acutzingo, el 28 de abril de 1862, que era el camino de Veracruz hacia Puebla. ¿Por qué tenían que pasar por Puebla los franceses? Para llegar a la Ciudad de México. La idea era llegar rápidamente a la Ciudad de México, tomar el gobierno e instaurar la nueva monarquía. Así lo habían pensado los franceses, porque aparte eran considerados en ese momento el mejor ejército de todo el mundo. Aquí les presento a Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, uno de los principales héroes de la historia mexicana, de la independencia mexicana, y él fue uno de los que apoyó que llegara el nuevo gobierno francés. Aquí ustedes pueden ver cómo está el mejor ejército del mundo, los franceses, como les había dicho. Desde 1815, que fue la famosa batalla de Waterloo, en donde pierden contra los ingleses, Francia no había vuelto a perder una sola batalla de las que habían estado. Ninguna. De hecho, también esa soberbia fue parte de la que provocó la derrota en la batalla de Puebla. Y también esa fama fue la que provocó que fuera una noticia que llegó a escalar niveles mundiales, ¿no? O sea, todo el mundo se enteró. Vean ustedes, aquí se ve esa imagen y aquí tenemos su arma secreta, los suavos. Estos soldados mercenarios que venían de Argelia, que tenían una especialidad para poderse infiltrar en el combate cuerpo a cuerpo, y aparte inspiraban muchísimo terror a las tropas enemigas. Hay que recordar que en este momento el hacer la guerra era tener los cañones, primero se disparaban todos los cañones, después se disparaban esos mosquetes que ustedes pueden ver que tienen los sabos ahí colocados, y ya al último te acercabas ya a rematar al enemigo, una vez que ya lo hiciste retroceder, una vez que ya no tiene pólvora, una vez que ya está cansado. Y así era la manera en que se hacía la guerra en el siglo XIX. Aquí ustedes pueden ver el mapa francés de Puebla. Ustedes pueden observar, voy a mover aquí mi flechita, aquí está. Aquí está el camino que venía de Veracruz, la ciudad de Puebla al centro, y por acá pueden ver que está el camino que dice México. De hecho, aquí dice Ciudad de México y México lo escriben con J, y aquí también pueden ver que dice Chemin de México, o sea, el camino de México. Entonces, los franceses iban a llegar por aquí, iban a pasar prácticamente, según ellos, sin sufrir ninguna baja, iban a cruzar y tomar la ciudad de Puebla, aparte porque les habían dicho que en Puebla los esperaban muchos conservadores. Sí había muchos conservadores, pero no como ellos esperaban. Y aquí
en este cerro, que tenemos que es el Cerro de Guadalupe, vamos a tener los fuertes de Loreto y de Guadalupe, que van a ser las posiciones que va a tomar el ejército mexicano para hacerle frente a los franceses. La siguiente imagen, vemos la vista desde la garita de Amozoc. Las garitas eran las entradas a las ciudades, eran como las aduanas de la actualidad. Entonces ahí entraban y ven aquí esta hermosa litografía en donde se ve cómo, lo que les decía, estos cañones cómo disparaban a lo lejos para empezar a disminuir al ejército rival. El problema que tuvo aquí el mariscal francés fue que puso demasiado lejos los cañones franceses. Sí le daban a las guarniciones mexicanas, pero no con la suficiente potencia. Llegaban estas balas de cañón, pero ya no tenían la fuerza suficiente como para romper los muros, porque los había colocado muy lejos. Algo que nunca entendieron ni los mismos franceses. El asalto al Cerro de Guadalupe. Le habían dicho los mexicanos que estaban apoyando a los franceses que no atacara el cerro, que fuera directo a la ciudad y después atacaran el cerro. No hizo caso el comandante francés y decidió, bueno, que era parte de lo que se estilaba en aquella época, siempre vas a ir contra la posición más fuerte que tiene tu enemigo para derrotarlo más rápido. Entonces vamos a llegar, vamos a tomar el cerro y de ahí nos pasamos a la ciudad, que era lo más sencillo. Aparte estamos hablando del mejor ejército del mundo, que van a poder contra un ejército inexperto, que no ha comido, que no tiene dinero para mantenerse. Pues ven, ahí están en estas imágenes, ustedes pueden ver en esta parte de aquí, los fuertes de Loreto y Guadalupe, vean cómo se tenían que mover estos cañones, tratarlos de llevar. Aquí van a los militares de alto rango, cómo van viendo toda esta acción. Y vean cómo el despoblado que tenemos, no hay muchos árboles, no hay mucha vegetación para que te escondas. La ventaja aquí la tenían los mexicanos porque estaban en la parte de arriba del cerro. Entonces tenían una visión clara y podían irle disparando a los franceses, a los suavos, sin mayor dificultad. ¿Ok? Esta es una belleza. Vean ustedes el trabajo en cuanto al pincel, al lápiz, y vean cómo, lo que les decía, cómo tienen que ir subiendo la ladera con estas dificultades, y en la parte de arriba los soldados mexicanos recibiéndolos. Aquí pueden ustedes ver las bayonetas, ¿no? Como una vez que ya no servía el mosquete o ya no tenías pólvora, pues entrabas al cuerpo a cuerpo y empezabas a pelear. Esta imagen aquí en donde está la bala, este soldado sujetando la bala del cañón y la va a aventar a los franceses. Digo, igual de todas maneras, causaba gran daño. Los fuertes de Loreto, aquí vemos esta fotografía de los años 40 en donde se ve espectacular. Vean, todavía están estos cañones ahí, pero aquí podemos ver al fondo lo que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, estos dos volcanes que custodian la Ciudad de México. Pero aquí, como dice la presentación, el fuerte de Loreto sigue guardando una sorpresa sobre la batalla de Puebla. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos meses, un año cuando mucho, se descubrió que hay túneles subterráneos que conectan el fuerte de Loreto con la ciudad de Puebla. De hecho, hace unos 5 años se descubrieron estos túneles abajo de la ciudad de Puebla, por hecho el nombre túnel, y van a encontrar que aquí en el fuerte de Loreto había uno que actualmente se puede visitar, están abiertos al público. Vean ahí que tenemos el uniforme de un soldado francés. Y así van a empezar a sorprender los mexicanos a los franceses, porque de hecho varias crónicas de las batallas decían que los mexicanos salían de repente no sabían de dónde salían y los sorprendían. ¿Por qué? Porque tenían el acceso a estos lugares. Vean ustedes aquí esta hermosa representación fotográfica, en donde era lo que les decía, vean cómo tenemos ese descubierto, no hay vegetación que te permita refugiarte o a tratar de acercarte de alguna forma. Entonces estaban literalmente expuestos los franceses a las balas mexicanas. ¿Y por qué ganó? ¿Por qué ganó México? Si era un ejército muy, muy inferior, si tenía la mitad de los hombres que los franceses eran 8,000, los mexicanos eran 4,000, no tenían alimento, no tenían buenas municiones. Bueno, ganaron por la participación de estos personajes, los Zacopaxtlas, que son los habitantes de un pueblo cercano, una comunidad indígena, y aquí vemos esta representación en donde está el francés contra el mexicano en esta batalla encarnecida,
una foto más reciente de estos desfiles que se hacen para el 5 de mayo, porque es una celebración importante en Puebla. En la Ciudad de México se van a hacer desfiles y aquí en Estados Unidos, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y vean cómo aquí lo que sobresale es el machete. El machete que para nosotros, los mexicanos, es muy conocido, es este cuchillo largo, macizo, pesado, que los franceses desconocían. Entonces, las crónicas europeas dicen que el mejor ejército del mundo sucumbió ante unos indígenas que tenían una manera de pelear que nunca se había visto. Era un cuerpo a cuerpo y, como se dice en México, y tú lo sabrás, Libertad, a machetazo limpio. Entonces, imagínense, vamos a tener esta batalla en donde los suavos ni los franceses conocían esta forma de atacar. Entonces, literalmente, si te sale una persona con un machete y te empieza a perseguir, corres, porque no sabes cómo lo vas a atacar. O sea, aparte es intimidante ver el machete, ¿no? Y si lo golpeas contra el suelo con una piedra, suena, porque obviamente es el metal, entonces da ese elemento. Además de estos objetos y de estos personajes, vamos a tener la decisión del pueblo mexicano, y eso es lo que se celebra, no tanto una victoria, sino cómo puedes cambiar tus ideales por proteger a tu país. Aquí ustedes están viendo la imagen de Miguel Negrete, un general que era conservador, pero en el momento en que le dijeron que iban a llegar los franceses y que iban a tomar su país, lanzó esta frase: primero tengo patria antes que partido. Y decidió cambiarse del lado liberal y poner todo su conocimiento y experiencia para hacer retroceder al ejército invasor. No, pero es que los conservadores también quieren que los franceses vienen y vienen mexicanos apoyando a los franceses. No, o sea, yo no quiero una intervención más en mi país. ¿Por qué? Porque tenemos apenas 50 años de esta libertad, ya vivimos un primer imperio, ya tuvimos una intervención norteamericana, no queremos más eso. Esos fueron los elementos que permitieron que México ganara esa batalla. Y uno que casi nadie le hace caso, pero que pasó ese lunes 5 de mayo de 1862, y él lo aquí. En la imagen ustedes pueden ver la lluvia que cayó todo ese día. Y se van a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la lluvia? Bueno, una llovizna ya, pero era lo que les comentaba. La lluvia hace flojo el suelo, se atascan los cañones y sobre todo mojan la pólvora, y una vez que se moja la pólvora no se puede utilizar hasta que se seca. Entonces diezmó las armas francesas, no importaba que tuvieran más armas, pues estaba mojada la pólvora y no les permitió utilizarlas. Por eso los Acapoaxtlas tienen muchísima importancia, porque ellos tienen un machete, es un cuchillo que no necesita de pólvora para atacar. De hecho, hace unos 3, 4, 6 meses se encontró un artículo sobre que los franceses lo que querían hacer era volar uno de estos fuertes, el fuerte de Loreto, acercarse lo más que pudieran y poner cargas de pólvora para que hiciera esta explosión. Llegaron a acercarse, pusieron la pólvora, pero la lluvia impidió que se pudiera explotar. ¿Por qué? Porque estaba mojada. Entonces, también ese factor. Y aquí vamos a los héroes de Puebla. El personaje que todos en México olvidan por esta cuestión de la historia oficial. Les presento a un joven Porfirio Díaz, hombre que se destacó en la defensa de Puebla y en las siguientes batallas. Pero el que todo el mundo recuerda es este personaje, Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, nacido en lo que actualmente es Texas, en aquella época obviamente territorio mexicano, y que va a ser el causante de la celebración en Estados Unidos. Aquí en Goliad, actualmente Goliad, Texas, vamos a tener la casa en donde nació Ignacio Zaragoza, y como pueden ver ustedes ahí en esta fotografía, estos elementos que se ponen en Estados Unidos, aquí del estado de Texas, en donde se cuenta un poquito la historia, ¿no? Y aquí mencionan tanto en inglés y en español que nació Ignacio Zaragoza cuando esta ciudad se conocía como la Bahía del Espíritu Santo, y que comandando a 4,000 soldados mal armados y todo, venció al ejército número 1 del mundo. ¿Por qué los tejanos lo toman si es una celebración mexicana? Bueno, porque en aquel momento tenemos que Estados Unidos estaba en problemas internos con lo que conocemos como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil Estadounidense. ¿Cuál era el plan de los franceses?
¿Qué era lo que quería hacer Napoleón III? Napoleón III quería llevar a cabo lo que Napoleón no pudo hacer, lo que Napoleón Bonaparte no pudo hacer, llevar a esa grandeza a Francia. Como no habían podido en Europa, el siguiente camino era América. Estados Unidos, esta joven nación que estaba teniendo importancia y estaba ganando mucha economía, en este momento se encontraba dividida por pugnas internas entre el norte y el sur, el esclavista y los no esclavistas. Ajá. Entonces los franceses ven esta puerta abierta para poner en México un gobierno que les permita ser el satélite, controlar toda América Latina, toda América del Sur, mandar todas esas materias primas a Francia, que Francia las devolviera hechos productos y que comerciaran en esta zona. Entonces los franceses sabían que si le ganaban o llegaban a México, detenían a Estados Unidos y le ponían un alto a Inglaterra. España ya estaba un poquito en esta cola, en ir saliendo de ser esta potencia europea que fue desde el siglo XVI. Entonces, por eso es esa importancia, y los estadounidenses lo ven de esa forma. El estadounidense sabe que la defensa de Puebla y la defensa que hizo México de su territorio le permitió a Estados Unidos sobrellevar ese momento difícil que era su lucha interna, su guerra civil, y poder, una vez que ganó Lincoln, poder apoyar a México y evitar esta intromisión europea. Por eso es la importancia que se tiene. Aquí lo que vemos es celebraciones en México, en Estados Unidos con las banderas mexicanas y la celebración del 5 de mayo. Cuando ustedes tengan la posibilidad de visitar Estados Unidos un 5 de mayo, van a ver lo que se celebra es la comida, los tacos, el guacamole, pero en realidad lo que se está celebrando es esta victoria. La primera celebración del 5 de mayo en Estados Unidos se dio en California, semanas después de que se ganó. O sea, estamos hablando 1862. Ajá. Es hasta los años 30 del siglo pasado, 1930, en donde el gobierno estadounidense lo retoma como el Día de la Herencia, no tanto herencia hispana, sino es esta creación o esta idea de la cultura mexicana y del migrante. ¿Por qué? Porque el mexicano y el tejano se dan cuenta que siempre han estado luchando. Entonces ven en Zaragoza este modelo del primer tejano que tiene sus raíces mexicanas y que va a luchar por la libertad y por sus ideales. Por eso es que se celebra aquí en Estados Unidos más que en México. Como lo digo, en México es una fecha importante, pero mucha gente considera que el 5 de mayo aquí en Estados Unidos es la celebración de la independencia de México, y no, la independencia de México comienza en septiembre. Aquí se celebra precisamente por eso, y porque es ese sentimiento de los migrantes y de los nacidos aquí. De todo lo que han pasado, es esa idea de decir, sí podemos, está nuestra cultura, está nuestra libertad, y claro que lo podemos hacer. Para finalizar, vamos a tener a este personaje que va muy, muy ad hoc con la Feria Internacional del Libro en el Reino Unido. Es nada más y nada menos que el señor Víctor Hugo, este gran poeta, escritor francés, creador de Los Miserables, que de hecho, dato curioso, Los Miserables los escribe el mismo año de la Batalla de Puebla. Él era un enemigo abierto de la monarquía de Napoleón III, y un año después de la Batalla de Puebla, los franceses regresan para tomar México y lo van a tomar. Van a derrotar al gobierno mexicano en Puebla, van a llegar al gobierno, van a instaurar a Maximiliano de Habsburgo, pero lo que hace Víctor Hugo es algo maravilloso y se los voy a presentar. Permítanme leerle lo que dijo Víctor Hugo sobre la invasión francesa a México. Y dice: tenéis razón, estoy con vosotros. No es Francia quien nos hace la guerra, es el imperio. Combatid, luchad. Si creéis que mi nombre es bueno para cualquier cosa, utilizarlo. Que la libertad sea la onda y mi nombre el proyectil. Nuestros soldados no son culpables de esta guerra, la padecen como vosotros. Valientes hombres de México, resistid. Vuestra heroica resistencia se apoya en el derecho y en la justicia. El imperio fracasará, yo lo espero, en su tentativa infame, y vosotros venceréis. 1863. Eso era lo que pensaba la mayoría de la población en Francia. No veían con buenos ojos este tipo de elementos. Porque recuerden ustedes que también Francia y Estados Unidos van a tener una relación muy, muy marcada. Estas ideas de la libertad, la fraternidad, la igualdad que surgen de la Revolución Francesa van a permear en la mentalidad de los padres de Estados Unidos en su declaración de independencia.
y por consiguiente, como buen romántico francés, Víctor Hugo no podía permitir que llegara la opresión y la tiranía a América. Entonces, estas son las palabras que él le va a decir y es un poquito el sentimiento de los franceses. Muchísimas gracias. Wow, qué interesante. Siempre nos cautivas aquí, Rafael. Si podemos cerrar, por favor, la pantalla de compartir para que te podamos ver en grande. Aquí estamos. Ahora sí, mil Hola a gracias. todos. Oye, qué interesante. Sabes que es muy importante, de verdad, que la cultura, ¿verdad? El saber, el conocer la historia, tengamos fundamentos para poder celebrar algo, porque a veces nada más lo hacemos por rutina o creemos que el 5 de mayo, como bien lo dijiste, es irnos a comer el guacamole, tomarnos la cerveza, y ese es el 5 de mayo, o la gente piensa que es la independencia de México y no es la independencia, ¿no? Cuando en México no es, la independencia es el 15 de septiembre. De septiembre. Pero de verdad que estoy muy, muy emocionada de tenerte siempre aquí. La vez pasada te tuvimos en la Feria de Italia. Fue también una presentación genial donde nos Gracias. explicaste todo lo que fue la arquitectura italiana, esa influencia italiana en nuestra Ciudad de México. Y yo te quiero preguntar, yo sé que haces cosas, haces tours. Háblanos un poquito, tenemos unos minutitos, solo unos minutitos, pero platícanos sobre lo que tú haces para la gente que esté interesada y cómo te puede contactar. Ok, bueno, yo soy historiador, como bien lo mencionaste, y nuestro proyecto es llevar la cultura de México a todo el mundo a través, actualmente por las circunstancias sanitarias, estamos empezando recorridos virtuales a diversos lugares de México, pero también dar pláticas, dar conferencias, sobre todo lo relacionado a México y su relación con el mundo, como ahorita lo pudimos hacer, y te agradezco la oportunidad que nos diste, Libertad, para estar aquí también presentes en la Feria Internacional del Libro en el Reino Unido. Nuestras redes sociales en Facebook somos México y su historia. En Twitter somos @mex y su historia. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Ahí pueden ir siguiendo los proyectos que estamos ya aterrizando y esperamos que dentro de muy poco tiempo empecemos con recorridos a lugares importantes de México. La Catedral, por ejemplo, Teotihuacán, estos recorridos virtuales y aprovechando esta herramienta, como lo viste ahorita, como ustedes también lo pudieron ver, pues acceder a más información o presentarles imágenes que luego, desgraciadamente, en el sitio no podemos ver o yo como el guía o expositor, yo les puedo explicar y decirles, no, pues es que tal lugar era así porque yo lo he investigado, yo lo he leído, yo he visto las pinturas y me puedo dar una idea, pero cuando llegas así en blanco con una persona y le dices, como por ejemplo, ¿no? Tal pirámide, ¿no? Esta pirámide no es la piedra que ves, no era de color no es este color gris, era un color rojo, era un color blanco. O sea, la gente luego muchas veces no lo capta, perdón. Y ahora aquí lo que tenemos con esta herramienta es llegar a todo el mundo literalmente, tener esa facilidad y darles más. O sea, poderles ejemplificar más y que la gente vaya entendiendo un poquito más. Por ejemplo, si yo hubiera dado esta plática en sitio en Puebla, sí hubiéramos visto más cosas, pero por ejemplo, el elemento de la lluvia no se los hubiera podido yo mostrar. O sea, les hubiera podido comentar, pero ustedes vieron esas pinturas. Y es un elemento que está ahí y que mucha gente pasa por alto. ¿Por qué? Porque también no conocemos y no entendemos cómo se hacían las cosas en diversas épocas. Y lo del 5 de mayo aquí, lo que tú decías, aquí lo vamos a celebrar mañana con muchísima comida, con tacos, con margaritas, con guacamole. Pero no nada más es eso, porque bueno, también la gastronomía mexicana es riquísima y es una de las mejores gastronomías del mundo, ¿no? Pero también entender eso, ¿no? Que en Estados Unidos se celebra tanto, porque va con el ideal que tiene Estados Unidos en su historia, ¿no? Claro. Esta cuestión de la libertad, de la justicia, el saber que tú, yo, cualquiera puede acceder a esa libertad y hacer lo que uno quiera porque uno es libre. Y son estas libertades que son indivisibles, como lo dice la Carta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que se celebra, ¿no? Y también, como mexicanos, libertad, sabemos, ¿no? Que el estar fuera de casa, el estar fuera del país, pues hace uno que lo extrañe. Y cuando lo ves desde afuera, dices, qué gran país tenemos. Claro, claro. Entonces, todo eso también nos invita a celebrar. Oye, pues muchísimas gracias porque mañana, mira, si hubieras dado la plática el día de mañana, ya sería muy tarde, ya estarían ahí comiendo en el restaurante, en la cantina, brindando, pero hoy es un día que les tienen esa oportunidad de
de empaparse culturalmente. Para los que ya lo saben, que bueno, es una reafirmación. Y para los que no tenían idea y que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, bueno, ya conocen un poquito más de nuestras tradiciones. Rafael, quiero agradecerte infinitamente a ti, también mandarle un cordial saludo a tu socia, a la querida señora Belinda Rubio Rivera, le mando un abrazo, igualmente a tu niña, Gracias. un besito a tu princesa, y te agradezco infinitamente tu tiempo, tu conocimiento, de esa dedicación que tienes, esa facilidad de palabra y ese amor y esa pasión que tienes por la historia, y pronto vamos a estar haciendo cosas juntos, vas a ver, y vamos a tenerle muchas sorpresas a las personas en cuanto a historia, arte, cultura, literatura y muchas cosas Todo. más. Claro Te agradezco mucho. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia? Claro, claro que sí. Fue un placer estar con ustedes, and thank you very much. It was a pleasure to help you and have this little lecture with you. I hope you really enjoyed like I enjoyed to do it. Thank you very much. Have a wonderful night in the United Kingdom. Muchísimas gracias para todos. Gracias, fue un placer estar con ustedes. Y si ustedes disfrutaron esto como yo lo disfruté, el hacerlo y el presentárselos, me doy por bien servido. Muchísimas gracias. Que viva el 5 de mayo, que 5 de viva mayo. México y que viva todo el mundo. Todos somos hermanos. Muchas Claro gracias, que sí. Rafael. No, Muchas gracias a Libertad. todos. Hasta luego. Y gracias a Mario Sprite que nos estuvo apoyando en la transmisión. Te cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Hasta luego, United Kingdom y todo el mundo. Bye. Thank you so much, Libertad and Rafael, for this presentation. And remember that the virtual book fair of the United Kingdom continue, and please stay online. Thank you and goodbye. Goodbye.